Buen día, hermanos, amigos que están del otro lado y amigas. Eh, Seguimos estudiando en este marco de este análisis que estamos haciendo de la primera carta que Pablo le va a escribir a los Corintios. En realidad es la primera que nos llega a nosotros. Aparentemente Pablo había escrito una carta anterior a esta, pero seguimos en este estudio y hoy nos toca hablar sobre Primera de Corintios capítulo 13. Y esta lección es como un oasis en medio de un desierto lleno de conflictos. Y muchos llaman a esta sección el himno del amor, el cual nos va a querer elevar a pensar una vida superlativa, sobrenatural, viviendo en el amor de Dios. Ahora, este escrito sobre el amor representa el apogeo del pensamiento del apóstol Pablo respecto a la vida cristiana. Y lo vemos en toda la vida de Pablo. Pablo desde Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, donde vemos la conversión de Pablo. A partir de ahí en adelante podemos notar una vida totalmente entregada a Dios, expresando la vida de Cristo para con los otros. Ahora, este escrito es tan pulido, tan perfecto, que muchos de los eruditos dicen que seguramente Pablo difícilmente lo haya escrito consecutivo entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Recuerdan que no había capítulos en aquel momento, era todo un escrito general. Muchos dicen que al notar que este escrito iba a ir muy bien en el contexto de los Corintios, Pablo lo introduce allí. Algunos aluden a que la terminología del final del capítulo 12 con la del comienzo del capítulo 14 tiene una continuidad. Ahora, más allá de esta especulación, este himno del amor, esta parte donde expresa el amor sobrenatural, le viene muy bien a estos hermanos y a nosotros también. La intención clara de Pablo era que estos hermanos pudieran reflexionar y pudieran entender que lo más importante de todo no es el hacer, no es el mostrar los dones, sino el hacer todo, movidos por el amor de Dios. Ahora, vamos a ir directamente a estos primeros versículos del 1 al 3. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo primero que podemos ver en estos versículos es el contraste sobrio entre el amor y otras expresiones y actitudes religiosas. Dentro del contexto de toda la carta, es claro que Pablo quiere hacerles notar a estos hermanos que más allá de que habían sido enriquecidos en todas las cosas, y fíjense, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 5 al 7, Pablo dice que ellos habían sido enriquecidos. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían dones, pero Pablo los quiere y hace esta idea de este contraste, diciendo, bueno, no importa los dones, no importa el servicio, si ustedes lo hacen sin amor, no vale de nada. Y la palabra amor que utiliza el apóstol es ágape en el griego, que en el Nuevo Testamento es definida como el amor incondicional de Dios en favor de nosotros, basada y por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Romanos 5, del 5 al 8 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor, ágape, por nosotros en esto,
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo va a decir, el ejemplo es Cristo. Amor es ponerse en el lugar del otro, es lo que Jesús hizo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse. Él se despojó, Él dejó los cielos para ponerse y encarnarse y limitarse en un montón de aspectos. ¿Y qué lo movió a Cristo? Ese amor sacrificial, ese amor que se entrega, que da todo por el otro. Y Pablo dice, no solamente es ese amor que Dios nos demostró a nosotros, sino ese mismo amor el que nosotros debemos demostrar a los demás. Jesús dijo, y esto está en Juan capítulo 13, versículo 34-35, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es? Justamente es este, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Y cómo nos amó Dios a través de Jesucristo? Entregando su vida. ¿Por quiénes? ¿Por alguien que se lo merecía? No. Por gente pecadora, por enemigos de Él. Y aún así Cristo entregó su vida. Entonces ese es el amor que debe haber entre ustedes, dice Jesús. Y versículo 35 de Juan 13 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Fíjense el poder de ese amor, que hace ver a aquellos que no conocen a Cristo que nosotros somos sus discípulos. ¿En qué nos caracterizamos? En el amor. Y esto era algo que faltaba en esta iglesia. Faltaba, tenían dones, tenían servicios, pero faltaba amor. Faltaba lo más importante en la vida de un cristiano. Y no es casualidad que Pablo lo ponga acá. Por eso, en lo que leímos recién, en definitiva, dice Pablo, si ustedes no lo hacen con amor, no tiene propósito, es vacío. Inclusive es contraproducente para aquellos que lo usan. Ahora, la semana pasada hablábamos con los jóvenes sobre los dones espirituales y siempre aparece la pregunta en esto cuando se habla de estos temas, ¿cuál es mi don? ¿Cómo puedo descubrir los dones que el Señor me dio? Y yo soy de los que piensan que el Señor nos ha dado libertad para andar en el camino cristiano, ¿no? En el servicio. Y yo creo que en ese andar el Señor nos va acomodando, nos va poniendo en el lugar donde más somos útiles y ahí podemos descubrir los talentos y los dones que el Señor nos ha dado. A veces nos quedamos sentados esperando que un ángel nos venga del cielo y nos diga específicamente a dónde tengo que ir, a qué hora y en qué dirección, ¿no? Y por ahí pasan años esperando y no va a venir un ángel. Quizás sí, no quiero limitar, pero es muy difícil, ¿eh? El Señor nos da la libertad. Y en esto tenemos que andar, ¿no? Pero lo que sí deberíamos preguntarnos y ponernos a examen es ¿qué nos mueve a nosotros a querer descubrir los dones? ¿Qué nos mueve a nosotros el servir? Porque Pablo acá dice, mirá, vos tenés profecía, vos tenés entendimiento, vos tenés fe, una fe que traslada una montaña al otro lado. No cualquier fe, fíjense, ¿no? Lo está diciendo acá. Vos tenés el deseo aparentemente de entregar y repartir bienes para dar de comer a los pobres, lo que hace la iglesia los sábados. ¿Qué nos mueve a nosotros ir a ese lugar y dar de comer a los pobres? Si no es el amor de Dios, de nada sirve. No tiene sentido. Y esto es lo que Pablo está expresando en estos capítulos. A Dios no le interesa solamente usarte. Dios usó un burro, ¿recuerdan? Burro de Balaam. Usó una piedra. Dios puede usar a cualquiera. Lo importante es ser aprobado por Dios. Y esto lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos de 14 y 15. De que Pablo le dice a Timoteo, preséntate aprobado delante de Dios. Y lo que nos tiene que mover es el amor de Cristo. Ahora, para avanzar, nos quedan muy pocos minutos. En los versículos 4 al 7, Pablo va a presentar un amor imposible de vivir. Fíjense lo que dice. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pensemos en la iglesia de los Corintios.
todo lo contrario. Podemos ver todo lo contrario en esta iglesia. Ahora, este amor que movilizó a Dios a entregar su propio Hijo por viles pecadores, como decíamos recién, es el amor que debería estar también entre nosotros. Y fíjense, ¿no? Había divisiones acá, en esta iglesia. Había envidia, había orgullo. Versículo 5 dice, no hace nada indebido. Había casos de inmoralidad. No busca lo suyo. Podemos ver, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y no podemos separar esto de la imagen de Cristo, como decía recién, ¿no? Es el ejemplo. Ahora, es un amor imposible de vivir, decíamos, ¿no? Y lo titulábamos así. ¿Quién puede decir que jamás hace algo indebido? ¿Quién se anima a decir que todo lo que hace, lo hace siempre buscando el beneficio del otro? Yo no califico, no califico. Y si vos llegás a calificar, la verdad que estás viviendo en el cielo, ¿no? Es algo imposible, es algo imposible. Aún estando en el Señor, aún estando en el camino correcto, nuestro corazón todavía no ha sido glorificado, nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado y tenemos nuestros vaivenes. Solo podemos vivir en este camino rendidos a Él, en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, con mecanismos de psicología, de autoayuda. No se puede. Solo lo podemos hacer en el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Con un corazón humilde, sencillo, pero con vaivenes. Ahora, este amor del que Pablo habla es sobrenatural. Pero de todos modos, no debemos mirar nuestras limitaciones ante este amor. Y Pablo le está tratando de decir eso a estos hermanos. No miren sus limitaciones. Miren la cruz. Miren la resurrección. Miren el poder de Dios. Él puede hacer que la vida de Cristo pueda hacerse real en la suya. Ahora, daba varios ejemplos, ¿no? Primera de Corintios 1:10, ahí había división, una falta de amor, un amor que no es arrogante, decía Pablo recién. Después podemos ver en Primera de Corintios 8:1 otro ejemplo de la falta de amor, cuando dice que estaban las cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Y había conocimiento, pero el conocimiento sin amor no es nada, envanece. El conocimiento sin amor. Y ellos tenían conocimiento, tenían dones, pero no tenían amor. Y lo único que hacía era inflarse, hincharse. Envanecerse es hincharse, enorgullecerse. Y cuando yo me elevo, yo trato de bajar a otros. Y el Señor nos habla de que esa actitud no tiene que estar en nosotros. Ahora, Pablo lo está llevando a la reflexión. Pablo se está llevando a que puedan pensar en este amor y en sus propias vidas. Los versículos que siguen, vamos rápido porque nos quedó poquito tiempo. Versículos del 8 al 13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, en estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Pablo explica la permanencia del amor. Pablo va a decir, las profecías se van a cumplir y acabarán. Los dones, el don de lengua como un medio para alabar individualmente a Dios, va a ver su fin. El fruto, el conocimiento como don especial para las necesidades presentes de la iglesia también van a dejar de estar. Pero lo que nunca va a pasar es el amor de Dios, porque Dios es amor. Y es un principio, es un valor del reino de los cielos. Y eso es algo que nunca va a acabar. Y Pablo le está llevando a ese nivel. No vean los dones solamente, no vean el servicio. Ustedes tienen que andar en el camino del amor, que es algo que va a permanecer, que está por sobre todas las cosas, incluso sobre la fe y sobre la esperanza. Dos valores fundamentales también de nuestra fe cristiana. El fruto
del Espíritu. El fruto del Espíritu sí, que es el amor, va a permanecer siempre. Y Pablo va a decir acá, y va a hacer una comparación, ¿no? Yo cuando era niño, hablaba como niño, jugaba como niño. Pablo está diciendo, bueno, ahora conocemos en parte, ahora estamos viendo el amor de Dios en parte, no conocemos su totalidad, no conocemos toda su amplitud, ni lo ancho, ni lo profundo, todo lo que es verdaderamente. Hoy vemos en parte. Y tenemos un conocimiento como de niños. Pero ya vamos, cuando estemos con Él, es más, dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto es Cristo. Cuando venga Cristo, ahí realmente podremos ver, podemos experimentar todo lo que Dios es. En Corinto dicen que se hacían espejos y antes, en la actualidad, en aquella época los espejos se hacían con metales, donde realmente era muy, muy difícil ver la imagen, ¿no? Había que adivinar para ver si éramos nosotros o no. Entonces, Pablo está diciendo eso. Ahora vemos como en un espejo, medio distorsionado, vemos algo, pero no completamente. Dice, más entonces veremos cara a cara. Y ahí sí, cuando le veremos cara a cara, podremos ver como Él nos ve. Podremos amar como Él nos ama, de una forma perfecta, sin vaivenes, sin limitaciones. Y ahora, en el capítulo 14, que tiene 40 versículos, así que imaginen, no vamos a poder, no vamos a poder verlos todos, pero hay un pasaje que entiendo yo que puede dar resumen a todo lo que Pablo va a hablar en estos versículos. Y es el versículo 20 del capítulo 14. Pablo dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Yo me ponía a reflexionar sobre eso y me acordaba de mi hijo Pedro, ¿no? 2 años. Todo lo que agarra dice que es de él. Todo, todo. Entra en la habitación de la hermana, le agarra una muñeca, le agarra un autito, lo que sea, dice es mío, 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 mío. Pero no es tuyo, Pedro, es de tu hermana. No, es mío, mío, mío. ¿No? Esa es la manera de pensar de un niño. ¿No? Y a mí me agarra también todo. Y es más, cuando se pone a bailar, aparece la hermana para jugar con él y a bailar y dice, no, 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 estoy bailando yo. ¿No? Protagonismo exclusivo de Pedro. ¿Por qué? Porque es un niño. Y esto mismo pasaba en la iglesia de los Corintios. Tenían un pensamiento egoísta, un pensamiento mirando solamente sus propios beneficios y su propio interés. Y Pablo dice, no tiene que pensar así. Es más, no es la primera vez que Pablo le va a decir a estos hermanos que su modo de pensar era de niños, era de inmaduros. Y era el problema también de lo que había en aquella iglesia. En el capítulo 3 de este mismo libro, de esta misma carta, versículos 1, 2 y 3, dice, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contienda. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Ahora, la intención de Pablo no era denigrarlos, no era descalificarlos, no, porque si no iría en contra de lo que él estaba predicando. El amor de Dios lo impulsaba a él a poder llevarlos a estos hermanos a que pudieran reflexionar. Y ustedes tienen que crecer, ustedes tienen que madurar y lo van a hacer en el camino del amor, entregándose, siguiendo el ejemplo de Cristo que se entregó por nosotros, aún por gente que no merecía nada. Y estaba diciéndoles a estos hermanos de alguna u otra manera, tienen que arrepentirse de su orgullo y de su egoísmo. Ahora, va a tomar 2 dones ahí, que es el don de lengua y el don de profecía, que evidentemente eran cuestiones puntuales. Los hermanos, fíjense, vamos a leerlo. 14, 1, 2 y 3 dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía.
Es más, Filipenses 2, 3, 4, Pablo dice y denuncia de alguna manera o pone en evidencia que no tiene que haber esta actitud entre ellos. Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pablo dice, si ustedes hablan en lengua, si ustedes y la gente no los entiende, pónganse a pensar. ¿Qué es lo que los está llevando a hacerlo? Entonces Pablo dice, la profecía, la predicación de la palabra está por encima de los dones, porque esto edifica no solamente a los hermanos, sino en los versículos 24 y 25 explica y dice, aún si entrara alguien que no conoce a Cristo, un incrédulo, si escucha la predicación de ustedes, va y puede llegar a generar convicción de pecado, puede llegar a entender, no solamente eso, sino que Dios está en medio de ustedes. Entonces, Pablo va a dar algunas cuestiones de orden, pero básicamente para concluir esta parte, Pablo va a decir, hermanos, si ustedes viven en el amor del Señor van a madurar y van a entender la vida de Cristo y la vida de la iglesia como Dios la ve, pensando en el otro, entregándose al otro, teniendo una actitud de humildad, de rendición, cosa que glorifica a Jesucristo. Dios les bendiga y les animo a que sigan leyendo estos versículos que no pudimos completar hoy por el tiempo, pero véanlo en este contexto y también mirándonos a nosotros. Dios nos quiere hablar.